de Foro Económico Popular. Y hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante, que siempre es un video que siempre quise hacer y explicar especialmente a los compatriotas que viven en el exterior, que en el Paraguay en este momento está ocurriendo un fenómeno muy interesante, que es una primavera estudiantil. Y esta primavera estudiantil empezó en el año 2015. Pero antes yo quería dar una pequeña introducción, ¿verdad? Desde el momento que en el año 2013 renunció el Papa Benedicto XVI y fue electo el Papa Francisco, él había hablado de una frase muy significativa en la famosa Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro, en un encuentro con jóvenes de la Argentina. Y en ese encuentro él dijo de que habría que armar líos, ¿verdad? Y bueno, sería eso un poco el punto de partida de este movimiento de jóvenes. Y esto tiene su raíz sociológica, porque hay que entender de que durante la década del 2000, especialmente a partir del 2004 en adelante, se produjo un fenómeno de una migración muy brusca, en el cual fueron más de casi 200.000 paraguayos que migraron a Europa, a Estados Unidos y especialmente a España, ¿verdad? Eso decimos de Europa, ¿verdad? Entonces muchos de estos chicos en los años de la década del 2000 tenían los más grandes podían haber tenido 11, 12 años y los más pequeños 8, 9 años, ¿verdad? Entonces estos jóvenes que protagonizaron el movimiento Una no te calles, Une no te calles, Uni no te calles, generalmente eran niños cuando sus padres migraron a diversas partes del mundo. Y bueno, en realidad esto justamente se debe a la trilogía que el Papa Francisco, Jorge Bergoglio, había pronunciado en un discurso en la segunda reunión de las organizaciones populares en Santa Cruz de la Sierra, un día antes de su visita oficial al Paraguay, donde él dijo de que había tres ejes que hacen de que una persona sea digna, que es la tierra, el tener la tierra, el trabajo y un techo, ¿verdad? Bueno, evidentemente nuestros países latinoamericanos no pueden, especialmente el Paraguay, garantizarle a toda la población estos tres elementos: el techo, el trabajo y la tierra. Pero también esta ya es una frase mía, en los países de Europa tampoco lograron materializar esas tres necesidades, ¿verdad? Y entonces se quedó en la negación de esas tres necesidades, que es el desalojo, el desarraigo y el desempleo. Porque muchos de los migrantes paraguayos, específicamente en Europa y en España, hoy en día están desarraigados de su tierra. La gran mayoría viven en cuartos pequeños, en pequeños apartamentos, y constantemente pueden ser desalojados, porque desde el 2008, con la crisis global
y en el 2011, la crisis española, todos esos inmuebles, sean públicos o privados, están bajo control de los bancos. Y los bancos entonces proceden a hacer desalojos. Específicamente, por dar una cifra, hoy en día en los Estados Unidos hay 10 millones de personas que pasaron a ser personas sin techo. En España existe por lo menos un promedio de 1,5 millones de personas que en este momento están durmiendo con el Jesús en la boca, esperando un desalojo. Entonces, para darse una idea de la situación de esos países, y esos son especialmente España, el mayor receptor de la migración paraguaya en estos últimos 12 años. Pero no obstante, estos jóvenes, no todos estos jóvenes quisieron ir a vivir en Europa, porque la tremenda minoría es la que viajó a Europa. Entonces estos jóvenes fueron educados por los tíos, por las abuelas, por los vecinos, por los parientes, y llegaron a la universidad. Y en la universidad se encontraron, especialmente en la Universidad Nacional, se encontraron de que son centros donde hay una degradación de la educación, existe una meritocracia inexistente, porque se encontraron de que existe, vamos a decir, clanes y claques enclaustradas en la Universidad Nacional. Y eso les hizo pensar de que si no hacían algo, que sus padres no lo hicieron. Yo no estoy cuestionando lo que nosotros los adultos no hicimos, ¿verdad? Entonces ese cuestionamiento también viene, que nosotros no hicimos lo que teníamos que hacer como personas y nos dedicamos a escapar. Algunos al exterior, otros al interior, no sé de dónde venga ese escape. Entonces estas personas, estos jóvenes, se dieron cuenta de que, especialmente los jóvenes de la Facultad de Veterinaria de la UNA, donde hay ahora el problema de la brucelosis, fueron los primeros que se levantaron, la primera facultad que hizo una huelga, y en el caso de la Facultad de Ingeniería Agronómica, donde salió el eslogan "Una no te calles", ¿verdad? Cuando se trata de que las facultades tradicionalmente revolucionarias, como la Facultad de Medicina y Derecho, estaban totalmente copadas por el esquema reinante, que era controlado por el ya renunciante rector Froilán Peralta, ¿verdad? Después, este esquema, esta primavera, se fue profundizando a otras facultades y posteriormente a otras universidades nacionales, como en el caso de la UNE, la UNI, y en menor grado la UNICAM, o sea, la Universidad de Caaguazú. Y esto, en cierto sentido, es la contestación, porque así también surgieron las famosas primaveras de Praga, la primavera de Beijing y otras primaveras, por ejemplo, como el 68 en México. Y voy a estar perdiendo el tiempo en citar una a una de estos procesos, porque estos procesos son la demostración de la contestación a un partido-estado, como fueron los partidos comunistas en tiempos de la antigua Unión Soviética, el Partido Revolucionario Institucional en México y, ¿por qué no?, el Partido Colorado en Paraguay, ¿verdad?, que está todavía en el poder desde el año 1947, porque con Lugo
el Partido Colorado no se fue de todo del poder. Hubieron sectores del sector público donde estaban totalmente controlados por la burocracia, el sistema de la burocracia del Partido Colorado, ¿no? ¿Y qué es lo que nos espera a partir de ahora con este proceso? Que va a ser a mediano y largo plazo. Estos jóvenes van a madurar como adultos. Algunos serán médicos, otros serán abogados que litigarán en los corruptos tribunales, otros serán empresarios, y así sucesivamente otros ingenieros, otros técnicos agrícolas de diversas ramas. Y se viene entonces en este momento la reforma de este partido-estado, que el señor Cartes trató de alguna forma de volver a hacerlo funcionar como un sistema burocrático, un sistema de alguna forma verticalista, porque los esquemas empresariales son piramidales, y especialmente el esquema piramidal que maneja el señor José Ortiz de la Tabacalera del Este. Entonces, estas empresas tabacaleras del Este y todas las empresas en Paraguay no son la Google, no son la Facebook, ni son tampoco la Microsoft o otras empresas startup del mundo, ¿verdad? Aunque yo conozco un laboratorio que vende productos para estética, que está en San Lorenzo, que sí ya está realizando un cambio en su visión empresarial. Pero yo no estoy para hablar de ese tema, sino de mostrarles a la gente de esta disputa de quiénes son los que van a de alguna forma sepultar a esta estructura burocrática del Estado. Uno, que es el regreso del esquema burocrático estatal del Partido Colorado, que es Marito, vamos a decir, con algún maquillaje, vamos a decir, un poco yanqui, y el otro, Santiago Peña, el anti-líder, y que yo digo que en algún momento esto terminaría así como fue el Ministerio del Movimiento en España al final de la transición con Adolfo Suárez, que abolió el Ministerio del Movimiento, que como él era secretario del movimiento antes de ser presidente del gobierno de España, entonces él fue el que le dio el fin al movimiento. Y bueno, eso es lo que nosotros queríamos comentar un poco, porque vemos en este momento en el mundo, y especialmente en Europa, en el caso español, con la independencia catalana, de que la crisis en España se va a agudizar. La crisis en España va a ser una situación que no se va a saldar al corto plazo. Y esa crisis va a tener efectos sobre aquellos migrantes que se estabilizaron en ese país. Aquellos inmigrantes que decidieron quedarse. Esos son los que en este momento van a entrar en un periodo de precarización en España. Y son los primeros que seguramente van a pensar dos veces en regresar al Paraguay. El Paraguay no va a estar a la altura de los requerimientos personales de esta gente. Pero sí van a ver que un cambio se está gestando en el país, un cambio a mediano y largo plazo. Y ese es el movimiento de la primavera estudiantil
que está en las universidades paraguayas y en los colegios públicos paraguayos también, con el movimiento de jóvenes, que sí, estos sí van a cambiar nuestro país. Y eso nomás queríamos hablar en Foro Económico Popular. Adiós.